Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama El poder de la bendición de Jehová. El día de hoy vamos a terminar la serie. El día de hoy vamos a ver prácticamente el último versículo y es una parte muy importante porque prácticamente es el cierre de toda esta serie. Pero es una parte muy importante para nosotros y ahora vamos a saber por qué. Entonces, vamos a repetir toda la porción de número 6. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. E invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Ok, esta última parte de la serie la vamos a dividir en dos. Hoy vamos a ver las dos partes, espero que nos dé tiempo. Voy a hacer todo lo posible. Vamos a dividir prácticamente el último versículo de la bendición en dos partes. La primera parte vamos a ver: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, o invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, o como diga en la versión que ustedes tienen. De todos modos, todas las versiones están mal. En hebreo, lo que realmente dice, donde en la traducción ponen la palabra pondrán o invocarán o lo que diga su Biblia, en realidad en hebreo dice: y pondrán como señal mi nombre sobre los hijos de Israel. Quiero que lo anoten porque es muy importante. Diga lo que diga su Biblia. Lo que en realidad dice en hebreo es: y pondrán como señal mi nombre sobre los hijos de Israel. Vamos a ver qué significa esto. La importancia que tiene lo que está declarando Jehová Dios aquí es algo que debe demostrarnos que hay una parte muy importante que hemos olvidado por más de 2000 años. Desde hace 2000 años, el nombre de Jehová ha sido cambiado de manera descarada en sus Biblias, en la mayoría de las traducciones, y ahora vamos a ver por qué. Cuando vamos al nombre de Dios, el pueblo de Israel, a causa de todas las persecuciones y todo lo que sufrieron a través de la historia, les era prohibido nombrar en público el nombre de Jehová. Durante mucho tiempo ellos lo hacían como algo normal, obedeciendo la Escritura como parte de lo que Dios había instruido en su palabra.
Pero a través de los años, a causa de las persecuciones, prácticamente los amenazaban de muerte a los que estudiaran la Torá y a los que pronunciaran públicamente el nombre de Dios. Entonces, con el tiempo, esto fue trayendo un cambio de actitud y fue cambiando lo que Dios estableció, porque el pueblo tenía miedo de continuar siendo perseguidos y muertos por los gentiles. Dado esto, ellos dejaron por mucho tiempo hasta el día de hoy de pronunciar públicamente el nombre de Dios. Pero es algo que forma parte de la porción de la Escritura donde Dios nos revela que estamos llegando al tiempo de la restauración de todas las cosas. Y parte de esta restauración es recobrar el nombre de Jehová y pronunciarlo sin miedo de manera pública en los servicios, en la sociedad y en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Porque finalmente en el reino milenio y en la eternidad es algo que vamos a hacer. Entonces forma parte de esta restauración que ha comenzado en el principio de los últimos tiempos. Entonces vamos a ver, en sus Biblias generalmente aparece la palabra el Señor, que en hebreo es Adonai, o Dios, que en hebreo es Elohim. En algunas otras traducciones constante vemos la frase el Eterno, y muy raras veces van a ver Jehová con J, H intermedia, pero ese no es el nombre de Dios. Y eso es lo que vamos a recordar el día de hoy. Porque para poder poner el nombre de Dios como señal sobre los hijos de Israel, no le podemos llamar con otro nombre. Tampoco le podemos decir el Señor o Dios o el Eterno, porque ese no es su nombre. Y es algo muy importante. ¿Sí? Quiero ponerles un ejemplo muy sencillo. ¿Vale? A ver, tú ven para acá. Sí, tú ven. Tú ven, por favor. A ver, Dani, ven. ¿Ven la diferencia? Ven, córrele. No te va a pasar nada, ven. Les presento a Dani. ¿Por qué es importante el nombre de una persona? Porque él va a saber si le están hablando a él o a otra persona. ¿No les ha pasado que van por la calle y de repente oyen ps, ps? ¿Qué es ps, ps? O por ejemplo dicen, hey niño, ven, y todos los niños voltean. Pues ¿cuál niño? Entonces el nombre es muy importante. Gracias, Dani. Pásale. Los nombres nos identifican y permiten saber a los demás quiénes somos. Yo quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Hay alguien aquí que no sepa el nombre de su papá? ¿No? Pues claro, es algo. Y si no lo sabes, tienes que ir a tu casa paterna
buscar su acta de nacimiento y aprenderte su nombre, porque es algo muy importante. Yo creo que no hay un ser humano que no conozca el nombre de su papá. Por ejemplo, Bruno, ¿cómo se llama tu papá? Ramiro. Fran, ¿tu papá? Doroteo. A ver, ¿quién más? Martín, ¿cómo se llamaba tu papá? ¿Ah, sí? Mira, mi tocayo. A ver, Nibardo, ¿cómo se llamaba tu papá? ¿Vas a hablar? Alfonso. Hermana Rosalía, ¿cómo se llamaba su papá? Tomás. Lili, ¿cómo se llama tu papá? ¿Dónde estás, Lili? Roberto. Todo mundo conocemos el nombre de nuestro padre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entender que hasta el día de hoy la mayoría de los creyentes desconocen el nombre de su Padre Celestial? A ver, ¿quién es el que tiene más años en el Evangelio aquí? ¿Cuántos años tiene en el Evangelio, hermana? ¿Cuánto? ¿En serio? Me ganó. A ver, hermana Rosalía. Desde que tenía 19 años. ¿Y cuánto es? A ver, ayúdenos. No le voy a preguntar su edad, pero... Pues voy a cumplir 65. Ok. Entonces... Como 50 también. Yo tenía 16. Ok. Fíjense. ¿Alguna vez antes de esta congregación les habían enseñado el nombre de Jehová? Siempre he sabido que se llama Jehová. Pero no se llama así, ese es el problema. A eso me refiero. ¿Ok? En la mayoría de los lugares le llaman Dios, Señor. Bueno, pero estamos hablando del nombre del Padre, no del Hijo. Pero así era, donde yo iba, así era. Por eso, pero el nombre del Padre no es Jesucristo. Entonces, Señor, Dios, el Eterno, Todopoderoso, todas esas frases que lo identifican no es su nombre. Entonces, imagínense, para poder cumplir lo que este mandamiento, porque es un mandamiento, en el versículo 27 de número 6, donde dice: y pondrán como señal mi nombre sobre los hijos de Israel. Si no conocemos su nombre, ¿cómo lo vamos a poner por señal? Y es algo que ha pasado por 2000 años, pero es algo que tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Vamos a aprender qué es poner por señal el nombre de Jehová sobre los hijos de Israel. Pero antes de eso tenemos que saber primero cuál es su nombre. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, imagínense, cuando llegó Valia a Cancún, un día se enfermó, la llevé al Seguro Social, dio su nombre, lo anotaron, y dice la enfermera: cuando toque su turno, yo voy a decir su nombre en voz alta y usted tiene que acercarse para que la vea el doctor. Ha sido y ha quedado siempre en mi memoria este hecho. No sé si ya lo había contado. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Bueno, los que no se acuerden se van a acordar. Es algo que me dio mucha risa porque los seres humanos tendemos a distorsionar las cosas. Entonces llegó el tiempo de su turno y normalmente yo le digo Valia y ella de hecho se presenta así, pero su nombre es Valentina, su nombre.
pero su nombre completo, y no lo voy a traducir porque parece trabalenguas, empieza con N y termina con A. Es un nombre muy largo. La enfermera, cuando lo leyó, no pudo pronunciarlo porque es un nombre muy difícil, Nevmersritska. Entonces la enfermera no supo cómo pronunciarlo. Entonces le dice Valentina Balalaika. Yo estaba que me caía de la risa del sillón. ¿Quién es Valentina Balalaika? Pues la única Valentina. ¿Saben qué es una balalaika? Sí, es un instrumento de música. Es un instrumento ruso. Entonces, a mí me dio mucha risa. Obviamente a Val jamás se le ocurrió que la estaban llamando a ella, porque balalaika pues ni siquiera es su apellido, pero ni cerca. Está muy enojada. ¿Cómo me van a estar hablando si ese no es mi nombre? Le digo, te están llamando, ve. Ya cuando se acercó y checó el papel, dice, ah, sí soy yo. Entonces vean, cuando no conocemos el nombre de una persona, ¿qué es lo que sucede? Pues lo confundimos, ¿sí? No lo podemos identificar, no sabemos quién es. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer es conocer el nombre de nuestro Dios para saber y dar testimonio a quién estamos adorando. Y no es el caso porque muchos dicen, ay pastor, no sea sangrón, él sabe a quién estamos adorando. Sí, él sí sabe, ese no es el problema. El problema no es que Dios no sabe quién le adora y quién no. El problema es que no podemos dar testimonio de nuestra fe, ni la gente puede saber a qué Dios adoramos, si decimos, por ejemplo, gloria a Dios. ¿A qué Dios? ¿Saben cuántos dioses existen hoy en día? Hay uno solo verdadero, es el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero el mundo tiene otros dioses. Hoy en día la gente, por ejemplo, adora a la madre naturaleza y para ellos es su Dios. Entonces, cuando tú te levantas en un lugar público y dices gloria a Dios, pues yo creo que la mayoría te puede decir amén, pero no estás dando testimonio a qué Dios sirve. Ni los demás van a saber quién es tu Dios. Y tampoco van a saber a qué Dios estás proclamando tú. Y entonces yo no les puedo hacer saber a ellos cuál es el Dios verdadero. Porque si digo Señor, Adonai, o Padre, o el Eterno, no van a saber a qué Dios. Hay muchos dioses. Entonces, no, Yahweh no existe, es un nombre que no existe en la Escritura. Se llama Jehová. ¿Perdón? Ok, pero los demás no van a saber porque todos tienen un Padre Celestial, nada más que no es el mismo. Y ese es el problema. No que ustedes no sepan quién es, pero ellos tienen que saber que su Padre Celestial se llama... Porque si no pueden creer que su Padre Celestial es Buda, o Alá, o la Madre Naturaleza, o a quien ellos adoren. Y el problema es que ellos no saben cuál es el Dios verdadero, porque si dices Dios, o Padre Celestial, o Señor, pues hay muchos dioses. Entonces, primero, es muy importante saber el nombre de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver algo muy importante.
Vamos a Génesis 2:4. Vamos a ver algo muy importante. ¿Qué dice la Escritura? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que ¿quién? ¿Qué pasa si quitamos la palabra Jehová? El día que Dios hizo la tierra y los cielos. La pregunta obligada es ¿cuál Dios? Pero en el idioma hebreo, aquí no dice Dios. Bueno, sí dice, pero dice Jehová Dios. Es la primera vez en la Escritura que aparece o es revelado el nombre de Jehová. Ahora, algo muy importante. La primera vez que los seres humanos conocieron su nombre fue hasta Éxodo con Moisés, cuando Dios en Éxodo 3 le revela cuál es su nombre. Ahora les voy a explicar qué sucede aquí. Obviamente, esta porción de la Escritura habla del principio de la creación. Pero este libro no fue escrito en el principio de la creación. Este libro, ¿quién lo escribió? Moisés. Y Moisés vivió muchos años después de que sucedió esto. Entonces, Dios revela su nombre hasta Éxodo 3, pero como Moisés escribió todo lo que Dios le estaba dictando, aparece su nombre desde Génesis 2:4. Pero a ningún hombre Dios le había revelado su nombre, hasta a Moisés en Éxodo 3 le es revelado el nombre. ¿Alguna duda? No. ¿Sí entendieron lo que dije, no? Ok. Entonces, algo importante. Vean sus Biblias rápidamente. En los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pasen las hojas, nada más. Van a ver que en muchas versiones va a decir Dios, Dios, el Señor, Dios, Dios. ¿Sí? Ok, ¿por qué sucede esto? Obviamente los que tradujeron del hebreo la Tanaj o el Antiguo Testamento tenían que hablar ¿qué idioma? Pues el hebreo. Entonces, fueron israelitas los que tradujeron del Antiguo Testamento a todos los idiomas, español, francés, ruso, todos los idiomas. Y como ellos tenían prohibido nombrar a Dios, ¿qué es lo que hacían? En vez de poner su nombre, ponían Dios, Señor, el Eterno, etcétera. Entonces, ellos mismos fueron los que empezaron a cambiar el nombre de Dios por la palabra Señor, Dios, el Eterno, etcétera. Y obviamente en algunas Biblias dice Jehová con J, pero obviamente no es su nombre, por eso lo dejaron, porque no es el nombre verdadero de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. ¿Saben cuántas veces aparece el nombre de Dios originalmente en hebreo? ¿No? ¿No saben? 6,519 veces en 5,521 versículos.
Va de nuevo, 6,519 veces en 5,521 versículos, solo de la Tanaj, el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué nadie conoce el nombre de Dios? Porque la mayoría de esas 6,519 veces, en vez de decir Jehová con Y, dice Dios, el Señor, el Eterno, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, etc. Entonces, parece que lo hicieron los israelitas para salvar su vida, pero prácticamente nos negaron el conocimiento del nombre del único Dios verdadero. Y el nombre de Dios es algo muy importante, porque no estamos aquí para adorar ni a Alá, ni a Buda, ni a la Virgen María, ni al Santo Niño de Atocha, ni a ningún otro Dios. Y eso es importante, es lo que define nuestra fe, es lo que nos diferencia del mundo. Y por eso es importante, y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿por qué es importante que Jehová nos dice en esta bendición sacerdotal? Pongan como señal mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Por qué creen que da el nombre de Dios y el nombre de su pueblo? ¿Ustedes creen que en Irán van a permitir que tú pongas como señal el nombre de Jehová? ¿Qué te va a pasar si lo haces? Te matan. Al siguiente día van a hablar de la embajada en Irán a tu casa y les van a avisar, ¿sabe qué? Su esposo se atrevió a poner el nombre de Jehová sobre un pueblo musulmán, lo mataron, venga a recoger el cuerpo, bueno, es más, ni venga porque no dejaron nada, solamente le aviso que mataron a su esposo. En otros lugares tal vez no te van a matar, pero te van a poner una golpiza de aquellas. O te van a meter en la cárcel, o te van a amenazar, o cualquier cosa que pueda suceder. Pero es importante para nosotros saber cuál es el nombre de nuestro Dios. Así como es importante que ustedes sepan el nombre de su papá, porque define de qué familia vienen, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus padres. Es algo muy importante. Entonces, solamente Israel es el pueblo de Jehová Dios. Ningún otro pueblo lo es, solamente los que dan testimonio de creer en el único Dios verdadero. Por eso es tan importante también que nosotros sepamos que no somos la iglesia. Iglesia es una palabra griega, eclesía, que significa congregación o asamblea. Y si ustedes van al Antiguo Testamento, van a ver que qué pueblo era la asamblea o la congregación del Dios de Israel. Israel, exactamente. Entonces, así identificas a Dios y a su pueblo. Nuestro Dios se llama Jehová
y su pueblo se llama Israel. Entonces, aquí hay algo muy importante porque doctrinalmente, de acuerdo a la enseñanza, muchos van a decir, a ver, pastor, el libro de Romanos, Pablo dice que Dios es un Dios tanto de israelitas como de gentiles. Y es cierto, eso es lo que dice la Escritura. Pero hay otra cosa muy importante que también dice la Escritura. La Escritura dice que todos los gentiles que han creído en Jehová y aceptan a Yeshua Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, hemos sido ¿qué cosa en el pueblo de Israel? Entonces ya no somos gentiles, ahora formamos parte ¿de qué? Del pueblo de Israel. Y si no me creen, vamos a la Escritura, Romanos 11. ¿Saben cuánta confusión ha traído Satanás a este mundo con el simple hecho de ocultar el nombre de Dios y el nombre de su pueblo? Por eso toda la gente estamos confundidos, porque creemos que somos la iglesia cuando la Biblia dice que somos Israel. Y estamos confundidos porque le llamamos a Dios Padre o Eterno o Señor cuando su nombre es Jehová. Y no estamos adorando ni a Buda, ni a Alá, ni a la Virgen María, ni a nadie. Romanos 11, vamos a leer del 24 al 26. Romanos 11 del 24 al 26. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es ¿qué cosa? El olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado ¿en quién? En el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces vean, tenemos dos figuras. Pablo está hablando del olivo natural y del olivo silvestre. Ahora tenemos que identificar en la Escritura quién es el olivo natural y quién es el olivo silvestre, ¿cierto? Vamos a continuar leyendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Y cuando en la palabra dice misterio, ¿qué significa? Que nadie lo sabe, a menos de que Dios lo revele. Así es que cuando algún listo por ahí trata de decirles, pues yo te voy a explicar este misterio, lo pueden arrojar por la ventana porque es un misterio. Nadie lo sabe. Entonces, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a quién? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de quién? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora vean algo muy importante. La mayoría del mundo cristiano dice que el olivo silvestre es la iglesia. ¿Aparece aquí la palabra iglesia en algún lugar? Solo hay dos posibilidades. Tenemos el olivo natural o el buen olivo y el olivo silvestre. Y solamente aparecen dos opciones. ¿Cuáles son? Israel o los gentiles. ¿Dónde aparece la palabra iglesia?
Cero, en ningún lugar. Entonces hay dos opciones. El olivo natural o el buen olivo o es Israel o son los gentiles. No hay otra opción. Claro que es Israel, porque en el texto está diciendo, los israelitas que rechazaron al Mesías y se alejaron de Dios fueron ¿qué cosa? Desgajados, cortados del olivo natural. Pero si se arrepienten y se reconcilian con Dios, van a ser injertados nuevamente en el olivo natural o el buen olivo. ¿Y qué pasó con los gentiles? Ellos eran ¿qué cosa? El olivo silvestre. Entonces, como reconocieron a Dios y se reconciliaron con Él a través del Mesías, ¿qué hizo Dios? Los arrancó del olivo silvestre y los injertó ¿en dónde? ¿En quién? ¿En quién? En Israel. ¿Sí? Entonces tenemos, según lo que dice el propio Pablo aquí, los gentiles son el olivo silvestre y están apartados de Dios en pecado. Todos los judíos que rechazaron a Dios, se rebelaron contra Él y rechazaron al Mesías, ¿qué hizo con ellos? También los arrancó y están separados de Dios. Ahora la promesa de Dios dice, si quieren formar parte de mi pueblo, el buen olivo o el olivo natural que se llama ¿cómo? Israel, ¿sí? Tienen que ser ¿qué cosa? Injertados nuevamente a través de su fe en el Mesías. Y vean qué dice, y luego versículo 26, y luego toda la iglesia será salva. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo? No, dice, y luego toda la iglesia será salva como está, ¿no? ¿Verdad que no aparece iglesia en ningún lugar? Entonces, lo que está intentando explicar Pablo, hay un solo pueblo de Dios, se llama ¿cómo? Israel. Nada más. Y todos los que se han apartado de él han sido desgajados, pero si se arrepienten y se reconcilian a través de su fe en el Mesías, van a ser injertados nuevamente. ¿No es lo que dice esto? Léanlo desde el principio, no me crean a mí. Vayan a Romanos, capítulo 11, y lean desde el versículo 1 hasta el final. Porque esto es algo muy importante, no somos la iglesia. Eclesía en griego significa congregación o asamblea. Y desde el principio de la Escritura, la única congregación o asamblea de Dios es el pueblo de Israel. Hemos sido, según Pablo, los gentiles y los judíos que rechazaron a Dios han sido injertados en el olivo natural o el buen olivo. Efesios 2. Es una porción muy importante. Vamos a leer solamente 2 versículos. En sus casas, por favor, lean todo el capítulo 2 de Efesios. Efesios 2, vamos a empezar con el versículo 12. La iglesia o las iglesias, las congregaciones o asambleas de Éfeso, ¿eran judíos o gentiles? Obviamente la mayoría eran gentiles. Vean qué dice Pablo. En aquel tiempo, ustedes estaban sin el Mesías, sin Cristo, sin el ungido.
alejados de la ciudadanía de la iglesia y ajenos a los pactos de la iglesia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Verdad que no dice eso? Lean con mucho cuidado. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora quiero interpretarles muy brevemente qué está diciendo Pablo aquí. Cuando ustedes no forman parte de Israel, según lo que dice Pablo en el versículo 12, están ajenos a los pactos de la promesa, están sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿No es lo que dice aquí? Sí. Y para poder tener acceso a todas esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Ser injertados ¿en dónde? En el pueblo de Israel. Aquí dice muy claro, la ciudadanía de Israel. Si tú no eres israelita, no estás dentro del pacto. Y solo hay dos formas de ser israelitas. Los que tienen mamá y papá israelita, o como dice Pablo, todos los gentiles que fueron, ¿qué cosa? Injertados en el olivo natural o el buen olivo. Y dice, ya su ciudadanía no es ni mexicana, ni peruana, ni canadiense, ni del Salvador, ni de Guatemala, ni de Puerto Rico, ni de Chile, ni de Argentina. Ahora son, ¿qué cosa? Son Israel. Han sido adoptados en la ciudadanía de Israel. Versículo 19. Ustedes leanlo completo en sus casas, por favor. Así que ya no son, ¿qué cosa? Ni advenedizos, sino conciudadanos de ¿quién? Y miembros de la familia de ¿quién? De Dios. Vean qué dice Pablo aquí unos versículos más adelante. Cuando tú eres gentil, cuando no estás dentro de la palabra de Dios, cuando no perteneces al pueblo de Israel, eres ¿qué cosa? Extranjero y advenedizo. Pero cuando te reconcilias con Dios y eres injertado en Israel, ¿ahora qué eres? Conciudadano de quiénes. Entonces, ¿quiénes son los santos o apartados? ¿La iglesia? ¿Qué dice aquí? Israel. Y solo los conciudadanos de los santos o los conciudadanos de Israel, solo ellos forman parte de la familia ¿de quién? Hay una sola manera de ser parte de la familia de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Realmente Jehová es tu Padre? Yeshua Jesús nuestro Mesías realmente con su sangre te reconcilió con Dios. Entonces ya no eres ni mexicano, ni salvadoreño, ni guatemalteco, ni canadiense, ni francés, ni ucraniano. Ya no eres nada. Ahora eres israelita. No les voy a nombrar todos los versículos en la Escritura donde nos llama hijos de Dios, porque no acabaríamos hoy. Pero es algo muy importante. Hay un solo Dios, ¿se llama cómo?
Jehová, y su pueblo solamente es un pueblo que se llama Israel. Eso es lo que dice mi Biblia. Pero hay muchos lugares donde sus Biblias dice algo diferente. Ahora, aquí la cuestión no es que me crean a mí. Ustedes deben de creer en quién. En Dios y en su palabra. Por eso tenemos que estudiar. Y ustedes estudiando, si no encuentran en la escritura esto que estoy compartiendo con ustedes, entonces no tienen la obligación de creerme. Ustedes tienen que creer a lo que está aquí en la escritura. Amén. Ok, entonces hay un solo pueblo. El pueblo de Jehová Dios se llama Israel. Y la señal sobre su pueblo es el único Dios verdadero. No es Dios, no es Señor, no es el Eterno, no es Padre Celestial. ¿Es qué cosa? Jehová. Es algo muy importante. Para poder recibir la bendición de Dios, tenemos que poner como señal sobre ellos el nombre de Dios. Entonces, Jehová es el único nombre del Dios verdadero. Vamos rápidamente a Éxodo 3. Porque en esta porción es cuando Dios precisamente revela su nombre a Moisés. Éxodo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Y respondió ¿quién? Dios a Moisés, yo soy el que soy. Realmente su traducción debería de ser yo soy y siempre seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Quién? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre, ¿para cuándo? Dice que no lo pronunciemos. No. Dice que no debemos de decirlo en público. No. Con él se me recordará por cuánto tiempo. Por todos los siglos. ¿Una hora? No. ¿Un día? No. ¿Una semana? ¿Un mes? Para siempre. Es algo muy importante. Aquí revela en el versículo 15, mi nombre es Jehová. Y dice, este es mi nombre para siempre. Y con él se me recordará. ¿Cómo vamos a recordar su nombre si no lo sabemos? Son mandamientos específicos que da Dios a su pueblo. Si tú eres parte de Israel, no solo para poner la señal de su nombre sobre su pueblo, sino para que sepas tú a qué Dios estás adorando y para dar testimonio a los que no le conocen que Él es el único Dios verdadero, tenemos que saber su nombre. ¿Y cómo dice la Escritura que se llama? Jehová. Ahora, ¿cómo sabemos que ese es su nombre y que Él quiere que lo recordemos con ese nombre? ¿Cómo sabemos eso? Porque está escrito aquí. Y la palabra de Dios es ¿qué? Es perfecta, es santa y no se puede ni cambiar, no se puede ni agregar ni quitar. Eso es lo que dice aquí.
Y como siempre les digo, es algo muy importante. Entonces, para poder poner su nombre como señal sobre los hijos de Israel, no podemos decirle Dios, no podemos decirle Señor, no podemos decirle Padre Celestial, no le podemos decir Padre, porque su nombre es ¿cuál? Jehová. Entonces, es algo que tenemos que aprender a hacer. La señal de que creemos en el único Dios verdadero es su propio nombre. Esa es la señal. Si sobre de ti no está el nombre Jehová, no eres parte de su pueblo. Y Dios no puede bendecir ni a su pueblo, ni a los que pongan por señal su nombre. Tienen que poner el nombre real de Dios. Y vimos en Éxodo 3 que es el nombre por el cual tiene que ser recordado. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Entonces, esto es algo muy importante. Ustedes le pueden llamar en la intimidad como quieran, pero el testimonio de a cuál Dios servimos lo tienen que hacer con su nombre propio. Tú no puedes llegar a una oficina gubernamental porque te van a preguntar ¿cuál es el nombre de tu papá? Papá. ¿Cómo que papá? Sí, mi papá se llama papá, o papito, o papi. No, no se llama papi ni papito, se llama Arturo, Rubén, Jaime, Alberto, Fermín, como sea. Pero tu papá tiene un nombre y si no lo sabes, ¿qué pasa cuando quieres hacer un trámite en el gobierno y no das toda la información? Te van a regresar. Entonces imagínate, pasaste toda la noche haciendo fila, sacaste tu boleto, amaneció, estás desvelado, con hambre, no pudiste dormir, llegas a la ventanilla y te preguntan, ¿cuál es el nombre de su papá? Papi. Señor, pues muchas gracias por haber participado. Se regresa a su casa, saca el acta de nacimiento, anota el nombre de su papá y vuelve a hacer fila mañana. Algo muy importante que les dije al principio, Dios sí sabe a quién estás adorando. Pero ese no es el problema. Los demás saben a quién estás adorando. Dice la Escritura que debemos de ser testimonio a los demás. ¿Cómo vas a ser testimonio si le llamas papi y no le llamas por su nombre? Porque si le dices papi o Dios, puede ser Alá, puede ser Buda, puede ser la Madre Naturaleza, el niño de Atocha, la Virgen María, pero no es Dios. Entonces, para poder cumplir con este mandamiento, poner como señal el nombre de Jehová sobre los hijos de Israel, tienes que saber su nombre. Amén. Vamos con la segunda parte. No sé si lo mencionó Val el domingo pasado, pero este mandamiento es un mandamiento con promesa. Porque si aprendemos a poner como señal el nombre de Dios sobre sus hijos, sobre el pueblo de Israel, entonces, ¿qué va a suceder? Que Él va a bendecir. Y no solo va a bendecir a su pueblo, también va a bendecir a la persona que ponga su nombre como señal. Pero es una condición.
Si tú pones Alá, Buda, Papito o lo que sea, la bendición no puede llegar a ti. Tienes que poner su nombre. Fíjense, hoy en día en las congregaciones, cuando ustedes dicen la palabra bendecir o bendición, ¿qué sucede con la persona? Se les ponen los ojos como caja registradora con signo de dólares. Dicen, ay, ahí viene la bendición, ¿no? Dinero. ¿Qué aprendimos en toda esta serie acerca de la bendición? ¿Qué es la bendición? Que el Señor se hace pequeño para Cuando el Señor baja de su lugar y se hace accesible a nosotros, y entonces nos abraza y nos levanta a su nivel, nos hace prácticamente ascender hasta donde está Él. Eso es una bendición. Entonces, para que Dios nos pueda bendecir, tenemos que obedecer su palabra. Entonces la bendición no es solamente dinero. La bendición significa algo mucho más grande que los bienes materiales. Ustedes recuerdan el testimonio de Pablo que decía, he aprendido a vivir en opulencia y en escasez. Muy bien. ¿Sí? ¿Y saben por qué? ¿Qué pasa cuando el hombre piensa que la única bendición es dinero y pasa de la opulencia a la escasez? ¿Qué va a hacer? decir que ya perdió la bendición. Se va a alejar de Dios porque no está recibiendo lo que Él espera. Entonces Dios no quiere que pongamos nuestra esperanza en los bienes materiales. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás que va a ser añadido. Entonces dice, no pongan sus ojos en el dinero y los bienes materiales. Pónganlo en las recompensas celestiales y sus necesidades yo las voy a cubrir. Entonces, cuando alguien te dice, no vayas a la iglesia, vamos al partido de fútbol, va a estar bien bueno. Tú tienes la opción de elegir, pero ¿cuándo va a venir bendición? Cuando en vez de ir a la iglesia a escuchar su palabra, vas al partido de fútbol. No. Porque quedas en casa porque es el día del papá y se tienen que... O porque te da flojera o por cualquier pretexto. Ay, ayer me acosté tarde viendo la tele, no, mañana no voy. O me voy a ir a pescar con mi familia. O llegaron mis familiares y para que no digan que no los dejo solos, me voy a ir con ellos a Chichén Itzá. Dice, la palabra nos enseña que la obediencia trae bendición. Entonces, Él se hace accesible para nosotros y nos lleva a su altura. Y Él quiere derramar esa doble bendición sobre todo aquel que le reconoce a Él y le exalta como señal para su único pueblo que se llama Israel. Pero también la bendición es para su pueblo si se mantiene fiel ¿a quién? A Jehová. Ya estaban a punto de caer. Toda esta serie, y es algo que a mí en lo personal me ha instruido mucho, desde que la empezó Val en el versículo 22 hasta el final. Y les voy a decir por qué. La Escritura tiene como propósito, ¿qué cosa?
Instruir. Torah en hebreo no significa ley, significa instrucción. Solamente cuando nosotros somos instruidos, podemos cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y lo que Dios nos está ofreciendo es algo muy importante. Toda la Escritura, si ustedes hacen un resumen de lo que se acuerden, está llena de promesas. Si ustedes me siguen, yo los voy a exaltar. Si ustedes se apartan del mundo, van a ser mi pueblo. Si ustedes obedecen mi palabra, yo les voy a proveer lo necesario. Si ustedes dejan el pecado, yo les voy a dar vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean, la Escritura es un testamento que Dios puso al que quiera aceptarlo, con miles de promesas que pueden ser tuyas el día de hoy. Pero pide solamente una condición: que seas inteligente, que tengas maestría en teología, que tengas doctorado en ciencias, que te vayas a la villa de rodilla desde Cancún. ¿Qué nos pide? Obediencia. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados, acepten a Yeshua Jesús, mi Hijo, y van a reconciliarse conmigo. Y entonces sí, todas esas promesas van a estar disponibles para nosotros. No van a enfermar, no van a caer, yo los voy a levantar. En la eternidad van a estar conmigo para siempre. Se va a acabar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el llanto. Se van a acabar los políticos, el fútbol. Va a ser maravilloso. Pero solamente pide una condición: deja de poner tus ojos en este mundo, sé injertado a mi pueblo, obedece mi palabra, y en la eternidad vas a estar conmigo para siempre. Y no me malinterpreten, no es algo sencillo, porque luchar contra esta carne no es fácil. Nos va a dar flojera, nos vamos a enojar, vamos a desear cosas, vamos a tener malos pensamientos, vamos a caer y a decir malas palabras. Pero si tú te mantienes firme, porque escúchenlo, no quiere gente perfecta, quiere gente sincera que reconozca sus errores, se levante y continúe adelante. No quiere más. ¿Y eso es algo muy difícil? ¿Es algo imposible para el ser humano? Realmente, desde mi punto de vista, es algo muy sencillo, porque te da la oportunidad una y otra y otra y otra y otra vez hasta el cansancio. Lo único que tienes que hacer es detenerte, reconocer tus faltas, reconciliarte con Él, pedirle perdón y vámonos a continuar. ¿Realmente es algo difícil? No. Esta última parte es muy importante, como lo he estado repitiendo todo el servicio. Tenemos que aprender a bendecir al único pueblo de Dios que se llama Israel. Y la señal para su pueblo es su nombre, el cual es Jehová. Pero adivinen que Dios es tan maravilloso, porque si tú eres parte de su pueblo, adivina qué.
te estás bendiciendo a ti mismo. Es una bendición para todos, para el pueblo de Dios y para los que derraman bendiciones sobre su pueblo. Al final, la bendición es para nosotros, porque Dios nos ama, dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y nos pudiéramos reconciliar con Él, y lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que esta serie haya sido de mucha bendición.